Julio, un honor estar en tu espacio. Gracias, Jesús. Jesús, pues preguntándonos qué sucede, cuáles son las consecuencias de lo que está pasando en Afganistán. Ya ha sido solicitado en varios espacios. Luego decimos que andamos de meseros, de mesa en mesa, de análisis y de comentarios y de programas. Pero por favor, con nuestro auditorio, compártenos tanto la trascendencia de lo que sucede allá como las consecuencias negativas o positivas de lo que está pasando en Afganistán. Por favor, Jesús. Sí, mira, Julio, a grandes rasgos, pues ya, como bien dices, lo hemos comentado en otros espacios, pero probablemente haya mucha de la audiencia que todavía no nos haya escuchado y que todavía no identifique en términos cronológicos qué sucedió. Pero, si me permites en un minuto pasar del 79 al 89, la Unión Soviética invade Afganistán. Y digo invadir porque aunque oficialmente fueron a apoyar a un gobierno socialista secular que quería impulsar una república socialista, pues prácticamente Afganistán es un crisol de diversos grupos étnicos que incluso muchos de ellos estaban enfrentados entre sí. Por lo tanto, hubo una resistencia de un concepto muy importante que se conoce como los mujahidines o mujahidin, que significa combatiente islámico. Mujad significa también, o viene de la raíz de un ejercicio como espiritual, pero también en el Islam se habla de que hay una lucha, una especie como de guerra espiritual, pero también está la lucha yihadista, la yihad que se hace con la espada. Conforme van avanzando los tiempos y la tecnología, pues ahora se lucha con las armas, ¿no? Con rifles, con lo que se tenga a la mano. Entonces, los mujahidines que consideran al territorio afgano como un territorio pues musulmán, combatieron a los soviéticos y al gobierno afgano socialista de esta década, entre el 79 y el 89, fue una guerra civil muy sangrienta que dejó entre 500,000 y 1,000,000 de personas fallecidas en todos los bandos, tanto soviéticos como afganos que combatían del lado del gobierno secular, como mujahidines. De ahí viene también el tema de los mártires de Afganistán. De estos grupos de mujahidines emergen los talibanes. Talibanes es una palabra, talib, que significa, en este caso, estudiante, en pashtun, que viene también derivada del árabe, estudiante, también estudiante de la fe. Entonces tienes aquí dos cosas muy interesantes, que es la cuestión ideológica, normativa, porque finalmente la lógica la ideología es un marco normativo que condiciona la conducta y la reproducción de ideas a partir de una idea central dominante, que en este caso es el Islam más rigorista, Julio, y entonces derrocan en este vacío de poder que queda cuando expulsan a la Unión Soviética, que por cierto, Afganistán se convierte en el cementerio también de la Unión Soviética, que termina prácticamente saliendo como salió Estados Unidos de Vietnam. Pues Afganistán se convierte en el Vietnam de la Unión Soviética. Y esto pareciera que no tiene relación con lo que sucede hoy, pero tiene toda la razón y todo el sentido de vinculancia. ¿Por qué? Porque estos talibanes, pues asqueados, decían ellos, de la contaminación occidental o ateísta de la Unión Soviética, emprenden una guerra civil muy fuerte que les lleva a derrocar a este gobierno de 1995, toman el poder en el 96 y van a regir, van a gobernar Afganistán con un rigor impresionante, de tal suerte que le quitan los derechos a las mujeres, le quitan los derechos a la gente, a los hombres los obligan a usar barba. Y esto tiene una explicación, estimado Julio, como el movimiento talibán es muy ideologizado, pero detrás también tiene mucho sufrimiento en su construcción, excombatientes, guerrilleros, que además tienen, digamos, la variable interviniente que se llama Estados Unidos, que también ideologizado en el contexto de la Guerra Fría, quería darle el tiro de gracia a la Unión Soviética, entonces le invierte mucho dinero, le exporta muchas armas para poder arrodillar a la Unión Soviética. Entonces, ya en los 90, el talibán se da mucho a notar porque tenían armas, porque tenían territorio y porque estaban logrando materializar esta idea del Islam más riguroso. Nada más para que la gente se dé una idea, pues existen los sunitas, los chiitas y los jarilíes. Los jarilíes son 1% de la población, los sunitas son el 90% de la población mundial y los chiitas son como entre el 8 y el 9%, que se concentran principalmente en Irán, en el Líbano, en Omán, en algunos lugares de la península. Pero los talibanes son sunitas y el sunismo tiene 4 vertientes dominantes. La escuela Hanafi, que son digamos, la vertiente más liberal del Islam, que están en Turquía, están la Shafi, la Maliki,
que es Asia Central, y los talibanes tendrían que ser originalmente de esta interpretación no tan rigorista como la maliki. Sin embargo, reciben mucho dinero, mucho financiamiento de otro jugador regional que se llama Arabia Saudí. Los sauditas son la cuna de la cuarta interpretación, que es la más rigorista del Islam, que se llama Hanbali, la escuela Hanbali, que está vinculada a la corriente de los wahabíes, que son, digamos, los que han ideologizado y han secuestrado ideológicamente la corona saudí. Entonces hay dinero, hay ideología y hay además ganas e intención de aplicarlo, y tuvimos como consecuencia 96 a 2001, que incluso llevó a que el millonario saudí Osama Bin Laden pues utilizara el terreno de Afganistán para planear junto con la red terrorista de Al-Qaeda los atentados del 11 de septiembre. Sí, Jesús, que además cuando se llegue a los 20 años de estos atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, pues se tendrá toda esta historia de la salida de Estados Unidos de Afganistán, que según diversas versiones y opiniones puede significar pues uno de los golpes más fuertes al papel supremacista de Estados Unidos en la política mundial. Ya está el propio Donald Trump pidiendo la renuncia de Joe Biden y señalando lo vergonzoso que resulta para ese espíritu estadounidense el haber abandonado Afganistán. ¿Qué consecuencias crees que tenga todo esto en ese posicionamiento global de Estados Unidos como el gran gendarme y quien impone reglas y quien trata de defender, entre comillas, el mundo libre occidental? Mira, primero el desmoronamiento de la hegemonía estadounidense, que ya venía en decadencia por la serie de contradicciones sobre contradicciones que se plasmó en este discurso contradictorio de Joe Biden, en el sentido de que pues ahora nos dice que Estados Unidos nunca tuvo la intención de crear una reingeniería política en Afganistán, que nunca tuvo la intención de llevar la democracia, que nunca tuvo la intención de velar por los derechos humanos de Afganistán. Pero eso es lo que argumenta para ser injerencista en América Latina, en Cuba, en Bolivia, en México, en Venezuela. Por otro lado, también decía que sus únicos objetivos era asesinar a Bin Laden, y ya lo habían logrado, que su gran objetivo también era evitar que Afganistán se convirtiera en un territorio de atentados terroristas hacia Estados Unidos o hacia los intereses vitales de Estados Unidos en la región, cosa que pues dista mucho de ser cierta, porque cuando uno revisa los audios, los discursos, y uno ve el documento o los documentos entre 2001 y 2005 de Estados Unidos, los que ya pueden obtener acceso, más allá de lo que Wikileaks ayudó a revelar, es que sí, decían, el argumento era llevar la democracia, derrocar a los talibanes. Ese era un objetivo central, porque talibán era sinónimo de terrorismo. Combatir al terrorismo era otro objetivo importante, y reducir la producción de opio, que es otro tema, Julio, bien interesante. Entonces, ¿qué tenemos? Al talibán más fuerte que nunca, el talibán que no ha renunciado a esta interpretación hanbalí del Islam rigorista, el talibán que ha recrudecido los actos terroristas en contra de civiles, porque recordarle a la gente que no todo ataque es terrorismo. Los ataques y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas considera terroristas son aquellos que se cometen contra población civil en tiempos de paz con fines políticos y que son altamente penalizables, desde sanciones económicas pues hasta castigos físicos, y es lo que en este caso el talibán ha venido haciendo en la recuperación de diversas ciudades, con la finalidad de lograr las rendiciones de las ciudades más importantes sin disparar una bala, que fue lo que vimos en Kandahar, en Herat, y en este caso en Kabul. Pero Julio, tú me preguntas por las consecuencias. Pues mira, el descrédito internacional de Estados Unidos está más que a la vista. El reposicionamiento de China negociando con el talibán para que no le desestabilice la región de Xinjiang en la frontera delgada que tienen. El talibán que necesita inversión extranjera directa para que ahora sí, a diferencia del 96 al 2001, lo reconozcan más actores, porque en aquel momento solo lo reconocía Arabia Saudita, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos. Ahora espera que gigantes como Rusia o gigantes como China, que además son pues vecinos regionales, también lo reconozcan. Y para China es muy importante Afganistán por dos razones. Primero, porque no necesita más desestabilización dentro de sus fronteras, en el delicado equilibrio que tiene en Xinjiang de población china mayoritariamente musulmana. Y segundo, Afganistán es un pivote geopolítico muy importante, porque por ahí pasa la ruta de la seda, y si logra China hacer
que los talibanes no solamente no ataquen, sino además cuiden esa parte de la ruta, se ahorra mucho dinero en lugar de pasar por Tayikistán, ¿no? Pasar por Afganistán le simplifica bastante el camino y el acceso hacia Europa. Y para los talibanes esto también es importante por el flujo de mercancías y el flujo de inversión que entraría a Afganistán, lo que de alguna manera remataría los intereses occidentales en la zona, porque tendrías un talibán fuerte que ha renunciado muy poco, Julio, a la metodología de guerra de los 90, al contrario, reafirmado que ese es el camino al haber arrodillado a una potencia como Estados Unidos. Y esto que voy a decir es muy importante, Julio. Yo hice referencia a la escuela Hanbali porque originalmente los académicos sostienen que nada más esta versión se encuentra en Arabia Saudita, como si de las fronteras de Arabia no pasara, pero esto es falso, porque lo vemos también en lo que intentó hacer el Daesh en 2014 y 2015 en Siria y en Irak, y vimos que tiene también mucho arraigo, sobre todo de diáspora islámica, es decir, de diáspora de jóvenes, de muchachos, por ejemplo, argelinos, tunecinos, marroquíes, que se encuentran en Europa, que se sienten despreciados y que cuando vieron que en estos países hubo un intento de crear un gobierno modelado por lo que se conoce como el salafismo, que si me permites lo explico en un minuto, regresan, apoyan y finalmente se convierten en una amenaza regional muy importante para la desestabilización de los intereses occidentales. Ahora, ¿por qué hice el comentario de la palabra salaf? Porque el salafismo, y quizá mucha gente entonces entienda la lógica de por qué se comportan como se comportan, porque abordado desde el punto de vista occidental están locos y son terroristas. Pero si le metemos un poquito de historia y un poquito de contexto y de definiciones conceptuales, el salafismo viene de la salafilla, y la salafilla es un movimiento que se empezó plural y diverso y multiétnico, que se gestó en los países musulmanes, en el norte de África, en el caso, por ejemplo, Sudán, con Abdú, en el caso de Libia, con la Sanusilla, en el caso de Arabia, con Al-Wahhab, y en el caso, por ejemplo, de Egipto, Siria, Palestina, con gente como Rashid Rida, Mohamed Abdú y otros, al-Afghani, que era muy sencillo, decía restaurar los tiempos del profeta para descontaminar a la sociedad de la influencia occidental, y dos, por el contexto de invasiones históricas de los imperios europeos que se sentían dueños del mundo y que llegaban, ocupaban, asesinaban población local y se quedaban con los recursos de los países. La salafilla se planteó la segunda parte de la yihad, que es la guerra santa contra, o más bien a favor de expulsar a los invasores, que eso es lo que hace prácticamente el talibán y que le lleva incluso ahora, lo que los hace más peligrosos, a que incluso movimientos palestinos, movimientos argelinos, movimientos egipcios, que antes no comulgaban con ellos, a verlos como un ejemplo por haber resistido la invasión de Estados Unidos y por haber logrado esa segunda parte del salafismo, expulsar a los invasores extractivistas, explotadores, y bueno, que han pervertido, dicen, a la sociedad musulmana de este territorio. Pues sí, Jesús López Almejo, doctor, el profesor de Relaciones Internacionales, gracias por esta revisión y por este repaso de lo que sucede allá, que nos ayuda a ir entendiendo pues los cambios generales que también nos afectan y nos alcanzan de este lado de una manera progresiva en cuanto afectan también el papel de Estados Unidos y otros aspectos importantes. Así es que, Jesús, pues como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de compartir, de que compartas con nosotros tus conocimientos sobre este tema. Jesús. Un honor, mi querido Julio, y pues gracias por la oportunidad de seguir dialogando con las diferentes audiencias. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Hasta luego.